Floricanto presenta. Seguramente que has oído esta expresión porque es del Evangelio. Señor, creo, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues queridos hermanos, por lo pronto 2 cosas. Los apóstoles que conocían, que estaban con el Señor Jesús, le dicen: aumentanos la fe. Sí, es de que yo quisiera decir que mi fe es tan grande como la de Carlo Acutis y que tu fe también así lo es. Mira, un muchachito que en 8 años y ya está en el cielo. Pero el proceso común parecería para nosotros, y yo insisto, me incluyo, soy el primero, es más lento. Y por eso constantemente tenemos que decirle: Señor, aumenta nuestra fe. Es curioso, pero fíjense bien, el Señor, los apóstoles le dicen: aumentanos la fe, porque nos dices que perdonemos y nos cuesta trabajo perdonar. Tenemos un embrollo de sentimientos y de emociones aquí en nuestro corazón que no encontramos la madeja. Queremos, pero no podemos, y es de que me hicieron tanto. También está esta otra situación. Señor, a veces hay personas que llevan atorado un pecado años. Una de las experiencias así más constantes o que más veces me ha tocado es algunas mujeres que por alguna circunstancia abortaron. Hace 15, 20 días, pero años también. Y es algo que llevan como una herida en su corazón. Qué difícil es perdonarnos a nosotros mismos, qué difícil es perdonar a los demás. Pero precisamente yo en estos días les decía: ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Pues cuando tomamos la decisión de creerle al Señor, ¿sí? No creer en el Señor, sino creerle al Señor. Mucha gente dice: yo creo en Dios, pero actúa de manera diferente. Si yo le creo al Señor, actúo de acuerdo a como Él quiere, o por lo menos me esfuerzo. Quizás esa es una novedad. Cuando yo entiendo que si Dios es mi Dios, Él está para que yo le sirva, no para que Él me sirva a mí. Y los criterios que deben dominar mi voluntad son los suyos, no los míos. Por eso ojalá nadie diga: no. Ojalá nadie diga, pero hay tantos que me lo dicen: no, Padre, yo no soy santo. No, yo no puedo perdonar. Lo mismo le pasó a los apóstoles. Pero ya decíamos hace unos días, como un primer paso, hacer como un recuento, un pequeño escrito. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis principales caídas? ¿Cuáles son mis defectos? Voy a trabajar por tratar de evitarlos. Ese es un primer punto. Luego, las virtudes. Claro que están las virtudes. Primero me voy con las teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Voy a creer más, voy a esperar más, voy a amar más. Pero voy a procurar otras virtudes. Voy a sonreír más, voy a ser más amable, voy a procurar no ser más enojón,
voy a procurar ser menos flojito, voy a procurar ser más participativo, ayudando a los demás, ser más solidario. Así, alejados del pecado, la práctica de las virtudes y ciertamente en la práctica con las virtudes están las buenas obras, ¿no? Ser solidario con los demás. Y el tercero, procurar la unión con Dios, darme un poco más de espacio, de tiempo para orar. En otras transmisiones que yo tenía hace un tiempo, sobre todo un poco antes de la pandemia, una persona me decía: padre, antes de, cuando voy a la capilla, pongo mis audífonos y escucho sus meditaciones y ahí me quedo un rato para orar con el Señor. Ciertamente hay personas que te dicen: padre, prácticamente me desayuno con usted, otras veces cenamos con usted, algunas veces de manera individual, algunas veces como esposos, pero la unión con Dios. Y entonces quizás no solamente contentarte con oír lo que aquí se dice, sino meditar lo que se ha escuchado. Recuerda que por eso yo siempre leo el texto evangélico. Pocas veces me voy directo al mensaje. Cuando el texto es muy largo lo tengo que reducir, pero es que la palabra de Dios, proclamada, oída, meditada por sí sola, cambia y transforma al hombre. Pues envíame qué es lo que tú estás haciendo precisamente en estas 3 etapas de la vida espiritual. Trabajar, conocerte para trabajar y rechazar el pecado, y al mismo tiempo conocerte y cuáles son tus virtudes y cualidades para trabajar en ellas para gloria de Dios, y de qué manera mantienes tu unidad con Dios, cómo te estás esforzando. Gracias a todos ustedes. Siempre nos alegra recibir sus mensajes, verdaderamente. Everardo Cárdenas, Felipe de Jesús Juárez, Martín Reynosa, Eli, siempre Edith Castro, Janet Mendoza, Elidia Pimentel, Ana María Pedroncino, ya decía de Gloria María Cole Pasquier, ella que es de Nicaragua. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.